Joe Dorsey, quien podríamos decir con una demanda contra la segregación racial permitió que el boxeo tuviera la oportunidad de enfrentar, ¿verdad? De poder estar en las grandes carteleras de los blancos también. Aquí está la historia de Joe Dorsey, el Big Fire, la segregación étnica y racial en la historia del boxeo. Bueno, es una historia bastante interesante que tenemos en el día de hoy. Una historia que realmente tuvo una demanda en su momento con esa segregación racial que hubo dentro del deporte, del boxeo. Y vamos con la primera efeméride que tenemos en el día de hoy. Una historia del De esta, 25 de mayo de 1959, exactamente. donde Joe Dorsey logró realmente rebelarse contra las reglas, las normas y las leyes que existían en ese tiempo. Bueno, aquí tenemos una demanda controla la segregación racial. La gran pelea que sostuvo Joe Dorsey, el boxeador afroamericano que comenzó la lucha contra la segregación en los deportes tras ganar el caso de demanda contra la prohibición de boxeo interracial en el estado de Luisiana, Estados Unidos, hace más de 6 décadas. Este mismo eh, rompió barreras dentro del boxeo con una demanda contra la segregación racial que prohibía los combates de boxeo entre blancos y negros en el estado de Luisiana, presentando por igual el pugil afroamericano Joe Dorsey Jr. Fue confirmado el lunes 25 de mayo de 1959 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando Joe Dorsey demandó al estado de Luisiana por el derecho a pelear contra oponentes blancos, abrió no solo una oportunidad para avanzar en su carrera, sino que terminó cambiando el deporte y la cultura norteamericana para siempre. Y ahí nos dice, if Joe Dorsey were, knockout white boxer, the fans would erupt Iron Rods on some state of Louisiana president. O sea, lo que nos dice es lo siguiente. Si Dorsey noqueara un boxeador blanco, los fanáticos harían disturbio, al menos eso parecía en Luisiana. O sea, que si el tipo noqueaba a un contrincante blanco, o sea, en Luisiana se iba a armar un lío. Se iba a armar un lío porque realmente el odio contra los negros, ¿verdad? El resentimiento contra los negros era muy fuerte en esa época todavía, en 1959. Recuérdate que en Grandes Ligas la barrera racial se rompió en 1947 con que ya podría haber una flexibilidad con los demás deportes. Pero en el boxeo seguía rezagado, lamentablemente. Sí, el racismo seguía vigente en el boxeo todavía en esa época. Y más en ese estado realmente. Sí, porque el estado de Luisiana realmente y Alabama, que eran los estados que normalmente estaban rezagados con esa parte del racismo como tal. Y donde en esa parte sur de los Estados Unidos, donde todavía la esclavitud era realmente parte de la cultura, es decir, los esclavos no se habían liberado totalmente. Había un racismo terrible en esa parte de los Estados Unidos todavía en pleno año 1959. Bueno, vamos con la próxima para seguir hablando de esta historia. George Dorsey era un peso semipesado, poco conocido, pero su caso formó un eslabón en la creciente cadena de desafíos legales que en la década de los 50 habían comenzado a erosionar las leyes de Jim Crow en el sur, allanando el camino a las reformas radicales de la década de 1960 y posteriores. La ley estatal se aprobó en 1956. Dorsey lo impugnó al año siguiente. Argumentó en la corte que la ley era inconstitucional, privándolo como hombre negro de oportunidad de ganar alrededor de $10,000
al año. $10,000 al año. Wow. En carteleras. Increíble. Sí, tenía una familia larga él, y entonces él decía, bueno, pues si yo lo que sé es boxear y me están impidiendo realmente ganarme el sustento boxeando, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Sí, es un hecho realmente que le se exigió él mismo para él romper esa barrera. Sí, porque los grandes escenarios en los boxeadores blancos, y los recursos, el aporte, la presencia de los seguidores, los fanáticos, era realmente esa gran cartelera. Y si se le impedía a los negros pelear, pues realmente no tenían oportunidad de desarrollarse y de presentarse realmente en los grandes espectáculos boxísticos de la época. Bueno, esa es la historia de Joe Dorsey, el hombre que comenzó, ¿verdad?, todo el proceso de la segregación racial en el boxeo en los Estados Unidos.